Hola, vamos a empezar a hablar en esta oportunidad de un tema muy frecuente en ginecología, que es la consulta por infección urinaria. Sabemos que la infección urinaria es la infección del tracto genital. El tracto genital lo dividimos en dos, lo que sería infección urinaria baja en lo que corresponde a la uretra y la vejiga, e infección urinaria alta a partir de los uréteres y los riñones. Es muy frecuente en la mujer por las características anatómicas del aparato urinario con una uretra corta. Es más frecuente la infección urinaria en la mujer que en el hombre. Ahí leemos que un 30% de las mujeres han tenido un episodio de infección urinaria. Y lo mismo, los criterios diagnósticos no son exactamente iguales en el hombre y en la mujer, pero ahora vamos a hablar de infección urinaria en la mujer. La gran frecuencia de los gérmenes involucrados en las infecciones urinarias, especialmente en las no complicadas y en pacientes inmunocompetentes, es por mucho la Escherichia coli. Encontramos el estafilococo, la Klebsiella, Proteus y otros gérmenes menos frecuentes como la Pseudomonas, el Acinetobacter, y es importante el Streptococcus galactiae porque en este caso es un diagnóstico de una mujer embarazada en el análisis de orina de estreptococo, ya después no va a requerir un hisopado preventivo del cuello buscando estreptococo, pues ya sabemos que va a ser portadora. ¿Cómo llega el germen a producir una infección? Básicamente depende de la agresividad del germen y de las características anatómicas e inmunocompetentes de la portadora de la infección. La diseminación más frecuente es por lejos la canalicular ascendente, es decir, que gérmenes asciendan por la uretra y produzcan la infección en la vejiga. Ahí se determina una infección urinaria baja que, si continúa su evolución hacia hacia el tracto genital superior a través del ascenso por los uréteres, y puede generar la infección a nivel renal. Entonces, la ascendente canalicular o retrógrada por lejos es la más frecuente. Y ya vamos a ver con las pautas de cuidado que muchas veces esos gérmenes se introducen al aparato urinario luego, por ejemplo, de las relaciones sexuales. Por lo tanto, hay algunas medidas preventivas que después vamos a ir charlando. Y tiene mucha importancia la iatrogénica, es decir, la que nosotros generamos a través de no tener todos los cuidados de asepsia, como cuando, por ejemplo, colocamos una sonda vesical en una paciente que así la requiere. La vía hematógena y la vía linfática es mucho menos frecuente, pero en ginecología, por ejemplo, la podemos ver en un cuadro de un aborto séptico en el cual se producen abscesos renales, y eso generalmente es una diseminación hematógena de la infección. Las presentaciones ya las vamos a ir viendo. Básicamente pueden ser asintomáticas, oligosintomáticas y muy sintomáticas, especialmente cuando hay infecciones del tracto. Las características del germen, y vemos que la gran mayoría son Escherichia coli. Las características del germen a través de su serogrupo, si tienen adherencias, la producción de policinas, es decir, los gérmenes más agresivos, más posibilidad de desarrollar infecciones urinarias, especialmente por su capacidad de reproducirse. Los mecanismos de defensa del huésped. Uno es la internidad del tracto urinario, por eso pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de malformación en el tracto urinario tienen más predisposición a una infección urinaria. Aquellas pacientes que tienen modificaciones transitorias del aparato genital, como por ejemplo la embarazada, que tiene una compresión sobre su uréteres y sobre la vejiga por el crecimiento del útero, también favorece, aparte de la inmunodepresión natural que tiene. Y por ejemplo, es muy importante el tema del trofismo genital. Ustedes saben que los estrógenos durante la vida de la mujer previa a la menopausia es protectora de muchas infecciones, entre ellas la infección urinaria. Cuando deja de tener estrógenos por su menopausia, eso produce una alteración en el epitelio urinario de la uretra y la vejiga, que comparten su mismo origen endodérmico que la vagina y la vulva, especialmente que la vagina. Entonces esa disminución de los estrógenos favorece
la producción de infecciones urinarias. Y ahí vemos el efecto protector del arrastre miccional. Por eso varias veces le voy a repetir que las mujeres lo tenemos que aconsejar de que orinen frecuentemente, que no sean grandes retenedoras, que es muy común que aguanten horas hasta que no van a un baño de confianza o en su casa, y eso no es bueno, especialmente la que tiene antecedentes o tiene algún otro factor de riesgo. En las embarazadas, esa sensación permanente de ganas de orinar tiene que ir evacuando la vejiga. Y postcoital es muy importante, porque con el mismo masaje que genera la penetración durante la relación sexual, los microorganismos se favorecen de ir desde la uretra, que el tercio externo de la uretra generalmente está contaminado con gérmenes, hacia la vejiga, que es estéril habitualmente, la orina si no hay una infección. Entonces es muy importante que la mujer, luego de tener relaciones, orine, entonces por arrastre elimina todos esos gérmenes que en forma transitoria podrían haber entrado a la vejiga. Bueno, esto es un poquito lo que charlamos. Pacientes de edad avanzada, con la presencia de vejigas neurogénicas en los diabéticos, la diabetes por su inmunodepresión y también por sus alteraciones a nivel de la motricidad del difusor de la vejiga también favorece. Y ahí es donde tenemos culpa nosotros cuando hacemos maniobras de instrumentación con sondas. Eso hay que ser muy cuidadosos de sepsis. En la clínica aparece lo que llama un síndrome disúrico. A veces aparecen cuadros de pacientes que tienen mucho dolor miccional, con o sin dificultad para orinar, en el cual no se encuentra algún factor de riesgo, y la clínica muchas veces son cuadros en el cual los urocultivos o los análisis de orina dan repetidamente normales, pero sin embargo la paciente tiene mucha sintomatología. Ojo ahí que tenemos que descartar los procesos vaginales. Las infecciones vaginales por tricomona, por cándida, por herpes pueden generar, e incluso el gonococo mismo pueden generar infecciones urinarias, síntomas, perdón, de infecciones urinarias, que a veces reciben en forma empírica múltiples tratamientos sin respuesta, y realmente la causa era otra. Por eso cuando nosotros tenemos una paciente que no responde a los tratamientos habituales, o la sintomatología no se correlaciona con los estudios complementarios, no nos olvidemos de la típica cistitis, que ustedes ya lo han visto en otras materias seguramente a esta altura, con la disuria, la colaquiuria, la misión imperiosa, el dolor. Característicamente la infección urinaria baja, que es decir, compromiso de la uretra y la vejiga, la paciente no cursa con síntomas sistémicos, es decir, no tiene fiebre, es bien local. Las relaciones sexuales frecuentes, infecciones urinarias previas, bueno, lo que charlábamos de no orinar después de las relaciones, esos son factores de riesgo. Acá hay un tema que es bastante controvertido, pero se los quiero poner porque a veces la bibliografía se contrapone, en el cual si nosotros tenemos una paciente que no es una inmunocomprometida, no es una embarazada, tiene síntomas de infección urinaria claramente manifestados, y nosotros estaríamos habilitados, de acuerdo a muchas normativas, a hacer un tratamiento empírico, pues sabemos que más del 90% son infecciones por Escherichia coli que responden a los tratamientos. Entonces podríamos no solicitarle un análisis de orina a las pacientes. Yo en lo personal creo que no en esta etapa, en esta época de pandemia, que muchas veces hacemos tratamientos empíricos para evitar que la paciente tenga que ir hacia una guardia, una clínica, un laboratorio, pero en etapas normales sí tenemos la posibilidad de hacer una muestra de orina y identificar el germen. Nos va a servir porque recordemos que un porcentaje de estas pacientes luego se transforman en infecciones urinarias a repetición. Entonces es bueno saber cuál era el germen original que le generó la infección. Ahí tenemos un cuadro muy básico en el cual, si la paciente tiene una disuria, que predomina más que nada la disuria, más que la polaquiuria y más que el tenesmo, es francamente una disuria, y muchas veces es un ardor uretral, urente, que la paciente lo refiere. Tratemos de descartar que no tenga una vaginitis y que no tenga básicamente tricomona y cándida, que no tenga un herpes genital. Si la paciente no lo tiene, pero tiene un urocultivo con un recuento de colonias muy bajo, puede ser un síndrome uretral agudo, o incluso los urocultivos negativos, y siempre ahí pensemos que puede ser una infección por clamidia o gonocoxia, le agrego, que pueden llegar a producir los síntomas.
Y si francamente el urocultivo es positivo, claramente es una infección urinaria y lo trataremos. Esto se los dejo, no lo vamos a leer, es un poquito lo que repetimos. Sí, recordemos que si hablamos de cistitis, pensemos en Escherichia coli. Si hablamos de uretritis, siempre pensemos en clamidia y gonococcia. Acuérdense que puede estar relacionado incluso con una bartolinitis, puede estar relacionado con una EPI, es decir, formar parte de un síndrome más amplio. Y si es una vulvovaginitis, recordemos de pensar en cándida, en tricomonas, especialmente en tricomonas, porque es una enfermedad de transmisión sexual que requiere tratamiento de la pareja. Y esto, como siempre decimos, la clínica es soberana, el 80% del diagnóstico lo vamos a tener con un buen interrogatorio. Y obviamente pedir, ahí tenemos en la parte del laboratorio, ver si lo complementamos. Cuando pensamos en la uretritis, un signo que se da frecuentemente y no hay que dejar de hacerlo, es que ante la expresión de la uretra, que en el hombre es a través de la expresión del pene y en la mujer es a través de la cara anterior de la vagina, hacer la compresión de la uretra desde adentro hacia afuera, si aparece una gotita de pus, característicamente eso es gonococcia. Bueno, vamos a la infección urinaria alta. Esto ahí sí hay un compromiso general, y en general el compromiso general es muy importante. Hay una sensación de desasosiego, de cansancio, fiebre en picos, un dolor lumbar que muchas veces tiene a la paciente muy incómoda, a veces hasta se puede interpretar como un cólico renal, puede tener náuseas, puede tener vómitos, y el dolor puede ser abdominal generalizado. Como ustedes saben, una infección urinaria alta está dentro de los diagnósticos diferenciales de los abdómenes agudos. A veces se puede acompañar con síntomas bajos y a veces no, y a veces la paciente refiere a haber tenido síntomas urinarios bajos días anteriores que no fue tratado y fue minimizado, y después se transforma en una infección urinaria alta. Muchas veces es bilateral y la puniopercusión es típico. Recuerden que la puniopercusión renal, bueno, en la zona lumbar, y que no es necesario un gran golpe, y hay que saber diferenciar lo que es el dolor por la propia compresión sobre el músculo a lo cuando es un dolor exquisito que ante un mínimo golpe la paciente realmente salta en la camilla en las fosas lumbares, que eso es típico de la infección urinaria. Y los puntos ureterales, recordemos que tanto el superior como el medio se palpan a nivel del abdomen, pero el punto ureteral inferior es característico de la palpación en el examen ginecológico a través de la vagina, que en el tercio, en la cara anterior de la vagina, en el tercio superior, tenemos lo que se llama triángulo de Paulik, que representa lo mismo que lo que es el trígono vesical, anatómicamente en relación. Entonces ahí se tocan los distintos puntos ureterales inferiores, que es la primera manifestación de la infección urinaria alta. Bueno, la pielonefritis aguda en general pueden ser procesos que hay que estar muy atentos, hay que ser muy cuidadosos. Si bien después les voy a decir que algunas se pueden tratar ambulatoria, ante la duda requieren internación, porque esas pacientes rápidamente hay que tener mucho cuidado, especialmente si son inmunodeprimidas. La pielonefritis crónica es raro que la veamos los ginecólogos. Básicamente muchas veces se dan en procesos repetidos de infecciones urinarias altas que pueden llegar a realmente la destrucción del parénquima renal y llevar a la paciente un fallo renal y a diálisis. Lo que a veces vemos es en las insuficiencias renales por obstrucción en los cánceres de cuello uterino, que se obstruyen la entrada de los uréteres y a la vejiga. Entonces a veces esas pacientes terminan en una falla renal aguda con todo el síndrome del síndrome urémico. Pero bueno, no es por el motivo de esta clase. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Voy a ir más o menos rápido, la clínica ya la hablamos. Podemos pedir lo que llama un sedimento de orina, que es lo clásico que se hace por guardia, pero lo ideal es una orina completa, que también nos agregue las características físico-químicas de la orina. Y el estudio gold estándar para esto, obviamente, es el urocultivo, que se pide urocultivo, antibiograma e identificación de germen. Entonces, ¿cómo pediríamos un análisis de orina completo para una paciente? Cuando ustedes quieren pedirle, le pedimos orina completa, que incluye el físico-químico y el sedimento de orina, urocultivo, identificación de germen y antibiograma. Entonces ahí nos dice si el urocultivo es positivo o negativo y qué recuento de colonias tiene, qué germen se identifica y a qué antibiótico es sensible ese germen.
En casos especiales, la ecografía renal, urograma excretor ya prácticamente no se usa, citoscopía en agudo tampoco, puede ser cuando la paciente hace infecciones urinarias de repetición, y lo que utilizamos más si necesitamos un estudio por imágenes, aparte de la ecografía, es el UroTac, que se llama, que es una tomografía con contraste endovenoso en el cual se dibuja perfectamente los uréteres y la excreción renal. En las pacientes no requiere una infección urinaria baja, no requiere el estudio antibiótico, por imágenes, pero si es una infección urinaria a repetición, es importante pedir una ecografía renal y vesical con evaluación del residuo postmiccional, porque una de las causas en esas vejigas neurogénicas es que queda mucho residuo miccional, que en realidad debería ser cero o tener no más de 50 mililitros de residuo. Cuando queda mucho residuo postmiccional es un factor de riesgo para desarrollar infecciones urinarias. Y en las infecciones urinarias altas es importante para descartar el grado más grave de pielonefritis, que es el absceso renal, que a veces necesita nefrectomía. La técnica de toma de muestra para orina, eso es muy importante, porque a veces la gente del laboratorio no se lo dice a la paciente. Primero, si queremos hacer un sedimento de orina, es decir, un estudio común de orina, puede ser en un frasco limpio, frasco de mermelada, que lo limpie bien. Ahí lo que vamos a tener es el fisicoquímico del sedimento. Ahora, si queremos tomar un cultivo de orina, ahí necesitamos sí o sí que la paciente compre o se lo provea al laboratorio un frasco estéril de orina. Entonces, siempre conviene que sea, si es extremadamente urgente tomar la muestra, por lo menos que tenga 2 o 3 horas de retención. En condiciones ideales, que lo haga a la mañana con la primera orina de la mañana, que se higienice con agua y jabón en forma externa, que descarte el primer chorro de orina y el chorro medio que lo incorpore en el frasco. Ahí ese frasco lo tapa, y si lo lleva inmediatamente al laboratorio en la hora siguiente no hay problema. Si no lo lleva inmediatamente, porque a veces la primera orina es de madrugada, siempre conviene guardarlo en la puerta de la heladera, o en la heladera básicamente, hasta el momento de llevarlo al laboratorio. Cuando hay más de 10 leucocitos por campo se sugiere una infección urinaria, los hematíes también, y ojo cuando hay cilindros leucocitarios o hemáticos, está hablando que esos cilindros en realidad es un molde de los uréteres y que o de la pelvis renal, y que el proceso está viniendo de alta. Bueno, esto es lo que charlamos un poquito, cómo tenemos la muestra y lo transportamos en el urocultivo, y cuando tenemos más de 10.000 unidades por millón de colonia ya consideramos que es una infección urinaria. Algunas mujeres pueden tener 10.000 unidades sin síntomas, se denomina bacteriuria asintomática. ¿Y cómo iniciamos los tratamientos? Básicamente tenemos tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos, todo lo que hablamos de las medidas de la micción frecuente, micción postcoital, eso es muy importante. Los tratamientos no antibióticos, es importante el tema de acidificación de la orina, especialmente en las infecciones urinarias a repetición. Es importante que los pacientes tomen elementos que le permitan acidificar la orina, como puede ser el jugo de limón, el jugo de pomelo, incluso el jugo de naranja. Y lo que más frecuentemente utilizamos es el jugo de arándano, que ahora se vende en cualquier dietética o cualquier verdulería, viene por 1,5 litros, y a veces ya viene hasta light, viene también mezclado con chía. Bueno, el jugo de arándano puede tomar un vaso diario, especialmente en pacientes con antecedentes de hacer infecciones urinarias a repetición. Claramente la hidratación es muy importante, evitar el estreñimiento, más que nada por las colonizaciones de Escherichia coli. Y los antibióticos, lo ideal es tener antibióticos que cumplan la función de ser la infección urinaria sensible, es decir, no tener resistencia. Para eso lo ideal, como dijimos, es tener un antibiograma. En algunas situaciones especiales, como no vamos a esperar el resultado del antibiograma, que generalmente tarda mínimo 72 horas, e iniciamos el tratamiento en forma empírica, siempre después de haber tomado la muestra de orina, y cuando recibimos a las 72 horas el resultado del antibiograma, ahí decidimos si con ese antibiótico es sensible continuamos con el mismo tratamiento o si hay que modificarlo.
es importante conocer las resistencias que existen en el medio que nos manejamos. Por ejemplo, en Argentina hay muchísima resistencia a la ampicilina. Es decir, al utilizar ampicilina solo para una infección urinaria tenemos más del 50% de posibilidad de que no resulte. Entonces, por ahí no es una droga para usar empíricamente. Y también tenemos que tratar de no agotar las antibióticos de más amplio espectro, por ejemplo la levofloxacina, que si bien actualmente la mayoría de los gérmenes son sensibles, si lo usamos indiscriminadamente, dentro de unos años no vamos a tener con qué tratar las infecciones urinarias. ¿Con qué podemos usar? Es una infección urinaria baja, no complicada. Siempre vamos a hablar en pacientes no embarazadas. Después vamos a hablar embarazadas. Tienen que ser regímenes cortos, y generalmente entre 2 y 5 días alcanza, máximo una semana. Se puede utilizar trimetroprima sulfamethoxazol a dosis de 100 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días. Ahí figuran las fluorquinolonas, la ciprofloxacina, la norfloxacina y la levofloxacina. De todas ellas es preferible la norfloxacina, que es específica para el tracto urinario, y guardarnos la cipro y la levo para casos de resistencia, para casos especiales, y no usarla indiscriminadamente. Lamentablemente cualquier paciente va con una síntoma a una farmacia y se va con la cajita de ciprofloxacina. Bueno, dentro de poco van a ser resistentes a la cipro todos los gérmenes y no vamos a saber qué hacer. La nitrofurantoína se utiliza, la nitrofurantoína de dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. La trimetroprima sulfamethoxazol, que es el Bactrim, generalmente se usa el Bactrim Forte, y eso también es cada 12 horas durante 5 a 7 días, pero el de 100 miligramos es la nitrofurantoína. Y el uso de betalactámicos, como por ejemplo la cefalosporina, se puede usar la cefalexina de 500 miligramos cada 6 horas o de 1 gramo cada 12, o el cefadroxilo de 500 miligramos cada 12 horas. Y si vamos a usar amoxicilina por la resistencia que hablábamos, mejor usarlo asociado a antibetalactámicos, que es amoxicilina clavulánica, por ejemplo. Y en la pneumonefritis aguda, si bien dice ahí que la mayoría puede recibir tratamiento ambulatorio, ojo, hay que evaluar muy bien el estado general de la paciente, hay que evaluar muy bien en qué situación está, si va a poder cumplir con el tratamiento, si va a poder conseguir la medicación, si obviamente que no está embarazada, porque una infección urinaria alta en la embarazada es sinónimo de internación. Hay que ver si no tiene compromiso general con náuseas y vómitos que no le permita recibir la medicación oral. Así que hay que estar muy atentos, digamos. Si puede ser ambulatorio, pero hay que estar muy atento a la respuesta. Y 24 48 horas explicarle las pautas de alarma si no mejora, o citarla para un control. Y ahí dice lo de la ecografía que les decía por el tema de las funciones. Y si la paciente no recibe tratamiento ambulatorio, que básicamente con las mismas drogas que usamos en la infección urinaria baja, que generalmente tratamientos más prolongados entre 10 y 14 días, tenemos que hacer tratamiento endovenoso. Y básicamente ahí podemos usar la ceftriaxona, que quizá es la droga que más utilizamos, que tiene un amplio espectro para gram negativos, que es básicamente la productora de infecciones urinarias, o la fluorquinolona, como la ciprofloxacina. Ceftriaxona usamos 1 gramo cada 12 horas, y la ciprofloxacina utilizamos 400 miligramos cada 12 horas. En general se utilizan hasta que por lo menos la paciente esté de 72 horas sin fiebre, y ahí se puede pasar a bioral y extrapolar el paciente. Y bueno, el tratamiento bioral era similar al que dijimos, pero tratamientos más largos. La paciente que está con una bacteriuria sintomática, si no está embarazada, podríamos llegar a controlarlo, ¿sí? Si el paciente es de alto riesgo, por ejemplo estén sondeados o embarazados, ahí requiere tratamiento. Si no, podríamos esperar que con medidas locales de abundante ingesta de líquido, orina frecuente, todo se negativice. La realidad, en la práctica, es raro que nosotros dejemos una bacteria sintomática sin tratar. De hecho, si la paciente es asintomática, no tiene mucho sentido tampoco que tenga un urocultivo, es decir, por algo se lo pedimos. Por ejemplo, el ejemplo típico es la embarazada, que vamos a ver que le pedimos siempre urocultivo aunque esté asintomático. En pacientes institucionalizados, por ejemplo en geriátricos, o pacientes postrados, pacientes que están en silla de ruedas o que están permanentemente acostados,
No se le solicita análisis de orina de rutina. La tasa de infecciones urinarias asintomáticas es altísima, supera el 60%, y no va a estar tomando antibióticos si está asintomática. Solamente cuando la paciente está asintomática, son pacientes que están colonizadas permanentemente, y solamente cuando están sintomáticas se realiza el tratamiento. El episodio de infección urinaria recurrente se define como 2 episodios en 6 meses o más de 3 en un año. Esto puede variar de acuerdo a la guía que lean, pero básicamente el concepto es ese. En la incidencia va a variar, en general esa incidencia no es en las mujeres generales, sino en las que tienen infección urinaria, un 20%, 30% se puede generar infecciones recurrentes. En general pasan, cuando la infección urinaria es muy precoz, es decir, hace el tratamiento de los 5 a 7 días, 10 días, está de vuelta con síntomas, evidentemente fue un tratamiento no efectivo y es una persistencia, no es una recurrencia. Ahora, cuando empieza a hacer episodios frecuentes pasado un tiempo o teniendo urocultivos en el medio negativos, ahí se considera una infección urinaria recurrente. Hay que extremar todas las medidas de higiene, y en algunos casos se puede realizar un tratamiento en forma preventiva. En general, en las infecciones urinarias recurrentes en la embarazada se puede dar dosis baja de una cefalosporina, por ejemplo 500 miligramos por día de cefalexina durante todo el embarazo hasta después del parto, si tiene varios episodios de infección urinaria, o en aquellas pacientes que hacen infecciones urinarias recurrentes asociadas a lo que llaman cistitis postcoital, pueden recibir antibióticos, por ejemplo una dosis de nitrofurantoína postcoital. Bueno, esto no fue la mejor elección de las letras, pero básicamente lo que dice es que si la infección urinaria en la mujer es un hecho aislado, se hace el tratamiento. Y si es frecuente, son más de 3 episodios, 2 episodios en 6 meses, se puede hacer el antibiótico postcoito o la como dijimos. Por último, y para no hacerlo tan largo, muchos de los conceptos que dijimos de la infección urinaria en la embarazada ya lo repetimos. Obviamente, por el mismo hecho de estar embarazada, la misma fisiología del embarazo hace que favorezca las infecciones por la progesterona, que hace que todo el músculo liso de la vejiga ureteral esté más dilatado, más enlentecido, por el tema de la compresión mecánica, por la tendencia a la glucosuria, por la retención de líquidos y de sodio, y por el aumento del filtrado glomerular, todo en la infección urinaria. Obviamente, si la paciente ya tenía antecedentes de infecciones urinarias previas al embarazo, van a ser más frecuentes. Si tiene malformaciones, cualquier tipo de maniobra instrumental, si hay que extremar los cuidados, más aún hay que extremar los cuidados en la embarazada, la presencia, por ejemplo, de diabetes, y un porcentaje bastante importante, hasta casi un 10% de embarazadas, tiene una infección urinaria en algún momento del embarazo. Es una de las patologías o morbilidades más frecuentes que aparece, y cuando no son diagnosticadas a tiempo y tratados correctamente, están asociados a mortalidad fetal, parto prematuro, rotura prematura de membrana, coliomionitis, bajo peso. Escherichia coli es lo más frecuente. Recordemos que si en uno de los análisis de rutina en la embarazada hace un diagnóstico de un estreptococo, esa paciente ya no se va a hisopar a las 35 semanas y se va a hacer la infección, se va a hacer el tratamiento para el profilaxis de estreptococo en el momento del parto. Si la paciente tiene, o cualquier paciente, no necesariamente embarazada, tiene un urocultivo positivo a estreptococo, no se hace antibiograma. Van a ver que viene sin antibiograma porque no hay resistencia a los beta-lactámicos en este caso, entonces se recibe el tratamiento adecuado y va a estar tratado. Bueno, la presentación básicamente puede ser una bacteria sintomática. Recuerden que una vez por trimestre hay que pedirle un urocultivo a la mujer embarazada, y ahí puede ser que de bacteriuria, que en este caso sí se trata la bacteriuria sintomática de la embarazada. Puede tener una cistitis, es decir, los que ya hablamos de los síntomas de infección urinaria baja, o puede tener una infección urinaria alta con una pielonefritis. Y esa paciente, esto es un poco de lo que ya estuvimos leyendo. Hay que tener mucho cuidado
con el uso de trimetoprima sulfonatoxazol tanto en el primero como en el tercer trimestre, el Bactrim, por el tema de que puede generar en el primer trimestre problemas teratogénicos y en el tercer trimestre alteración a nivel de las enzimas hepáticas y generar una ictericia del recién nacido. Las quinolonas están prohibidas en la embarazada porque produce alteraciones a nivel articulares del feto, y las tetraciclinas también están absolutamente prohibidas en la embarazada por el tema de la extinción de los dientes y otros trastornos severos que producen en el feto. Así que básicamente las embarazadas van a recibir fundamentalmente beta-lactámicos si es que por antibiograma no son. Bueno, esto es más o menos lo mismo. En tratamiento, cuando la paciente está con cuando es una bacteria asintomática, recibe obviamente antibióticos de acuerdo al antibiograma, porque la paciente era asintomática y nos viene al consultorio con el resultado de su urocultivo. Ahora, cuando tiene una cistitis, es decir, empieza con síntomas y consulta a la guardia o al consultorio, tenemos que hacerle tomar la muestra por urocultivo, aunque tenga uno negativo previo, y empezar el tratamiento empírico durante 7 a 10 días hasta tener la muestra del urocultivo, y ahí ajustaremos las dosis. Y en este caso, sí se pide el urocultivo de control. En la paciente no embarazada que responde bien al tratamiento y no es una infección urinaria recurrente, no es necesario el urocultivo de control. Ahora, en la embarazada, sí. ¿Cuándo? Y no menos de 7 a 10 días después de que terminó el tratamiento. No hay que hacerlo muy precoz, porque muchas veces no vamos a saber si no fue todavía el efecto del antibiótico. Y tampoco hacerlo muy tardío, pues no vamos a poder saber si es una persistencia de la infección o una recurrencia. Normalmente, si lo hacemos entre los 10 y 15 días el urocultivo de control, de cuando terminó el antibiótico, ahí va a servir. De que si tiene infecciones urinarias a repetición en el embarazo, se hace profilaxis con baja dosis hasta el final del embarazo. Y la pielonefritis, siempre internación, ¿sí? Y hay que estar muy atento porque es una paciente inmunodeprimida, hay que estar muy atento a las complicaciones en el embarazo. La paciente internada va a recibir sí o sí tratamiento parenteral, y todos los beta-lactámicos, como primera indicación, la ceftriaxona se puede utilizar. Lo que tiene las infecciones urinarias tanto altas, tanto en la embarazada como no en la embarazada, que son muy sintomáticas, pero una vez que nosotros instalamos el tratamiento, rápidamente mejoran. En 24 o 48 horas ya están afebriles, se sienten mucho mejor, se le van los síntomas. Y bueno, en la embarazada dijimos urocultivo por trimestre, urocultivo post tratamiento, bacteriuria asintomática. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta a través de los foros de la cátedra me la hacen y con gusto les contesto.